Buenas noches. Gracias, buenas noches. Disculpen, ¿me escuchan? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias. Hoy vamos a desarrollar, mientras los otros se van conectando, el punto número 5 del contenido del programa. Específicamente del programa de estudios. Específicamente son los modos de adquirir la propiedad. Para ello, inicialmente entraríamos con la definición, después la clasificación. En la clasificación están los originarios, que es la ocupación, la accesión y la usucapión. Posteriormente entraríamos con los derivativos, que allí está a título universal, que es la herencia, a título particular, que son legados y donaciones, a título oneroso, que son los contratos onerosos, y por favor quiero que agreguemos a título gratuito, que es la herencia, legados y donaciones, posteriormente contratos intervivos, y de último, por causa de muerte, mortis causa, que es la herencia, legados y donaciones. Entonces, primero vamos a entrar a conocer lo que es la definición de modos de adquirir la propiedad. Buenas noches. Específicamente son aquellos hechos jurídicos a los cuales nuestro ordenamiento jurídico los reconoce o los acepta en virtud de hacer y conseguir el dominio sobre un bien determinado a alguna persona. Entonces, estos hechos jurídicos lo que producen es la adquisición por parte de un individuo del bien, lo adquiere. Por eso son modos de adquirir el dominio. De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, un modo de adquirir el dominio sería la compraventa. Puede ser de manera, pueden haber contratos gratuitos, onerosos, la herencia, la donación, los legados, la usucapión, denominada también prescripción positiva. Pero lo que quiero que quede claro es precisamente que estos hechos jurídicos lo que producen es la traslación de la propiedad de un patrimonio preciso y determinado. Es decir, puedo adquirir esa propiedad a favor de mi patrimonio, de mi masa precisamente patrimonial. Muy bien, entonces estamos con la definición. Entraríamos a la clasificación. La primera clasificación son los originarios, denominada también adquisición primitiva o modo originario o la adquisición originaria. Lo fundamental de esto es que aquí el titular nuevo del bien no conoce al anterior propietario. Es decir, que todos esos bienes no han pertenecido a nadie, a ninguna persona dentro de su patrimonio, o las cosas no han tenido dueño.
Por otro lado, podríamos decir que aquí no ha existido ninguna relación jurídica con el anterior propietario o cuando no exista esa relación con el propietario que ha abandonado o que no ha dejado el bien. Aquí no hay ninguna relación. Desconocemos al anterior, ¿sí? Entonces es un modo primitivo. Dentro de estos modos de adquirir la propiedad, ya está la clasificación según el contenido del programa, que son esos modos originarios, la ocupación, la accesión y la usucapión. Para ello, vamos a desarrollar cada uno de ellos con el propósito de tener mayores elementos de juicio. La ocupación. La ocupación es un modo originario, como lo hemos dicho, de adquirir la propiedad mediante el apoderamiento o la aprehensión de una cosa que carece de dueño. O que el dueño la ha abandonado. O que no conocemos al dueño. O que el dueño del bien falleció sin herederos. Lo desconocemos totalmente. Entonces, ese apoderamiento o toma de la posesión de algo, eso es ocupación. Ahora, nuestro sistema jurídico regula lo que es la ocupación. Y para el efecto, veamos el artículo 589, por favor. Ocupación de muebles. 589. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Gracias, Edgar. 590. Atención a este artículo. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen al Estado. Es decir, tiene que tener propietario. Y si no hay propietario, le pertenecen al Estado. Y el 591, muebles que pueden ser objeto de ocupación, dice, pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentren en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presenten señales de dominio anterior, es decir, que no exista un propietario, no hay alguien que lo pueda reclamar. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Pregunta de examen, posiblemente, no estoy diciendo que sea así. ¿Pueden ser objeto de ocupación los bienes inmuebles? Pregunto. No, así es. Entonces, solo los muebles pueden ser objeto de ocupación. Los inmuebles, no. Y el artículo 589 es tajante al decir, las cosas muebles o semimovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces ya sabemos que la ocupación es un modo de adquirir la propiedad mediante la aprehensión o el apoderamiento de una cosa que carece de dueño. Por no haberlo tenido nunca o porque lo abandonó, no conocemos el paradero del dueño. 1. Veamos el segundo modo originario de adquirir
la propiedad, que es la accesión. ¿Qué es accesión? Como le hemos dicho, es un modo de adquirir la propiedad y un derecho real que se le atribuye al propietario del suelo y le pertenecen a ser suyo todo aquello que se le une, es decir, accesoriamente, o le acrezca a su terreno, ya sea de forma natural o de forma artificial. Yo tengo un terreno y una correntada de agua se lleva una parte del terreno vecino y lo une a mi terreno. Y ese es accesión. Ese es naturalmente. Y por la mano del hombre es que pueden dragar ustedes el río para tener más tierra. Esa es la mano del hombre. Entonces, lo importantísimo aquí es precisamente que algo secundario, algo accesorio se le une al principal. ¿Cuál es el fundamento legal de la accesión? Bueno, veámoslo. Ya hemos platicado un poquitito de la accesión. ¿Cuál es el fundamento legal de la accesión? Ya lo platicamos. Veamos el artículo 471. 471. Frutos de los bienes. También el 655. Gracias, Edgar. El 656 también y el 658. Vamos a iniciar con el 471. Dice, el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpore por accesión. Incorpore, que se le una por accesión, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. Gracias, Edgar. Entonces, el artículo 471 determina que el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuanto se incorpore por accesión. Ya puede ser de forma natural o por la mano del hombre. Vamos ahora al 655 y determina: los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Perdón. Aquí me salió un mensaje. Aquí está. Ya, perdón. Entonces, 655. 656. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra. Eso es natural. Las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre, ya sea de forma natural o la mano del hombre. ¿Sí? Y precisamente como la síntesis de lo que estamos platicando está consignada en el 658. Accesión por incorporación a bienes inmuebles. 658. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad con las disposiciones siguientes. Y aquí ya viene una clasificación de la accesión que vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante aquí es
que cuando hablamos de la accesión por incorporación a los bienes, lo que se le une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta de conformidad con las disposiciones siguientes. Y esto puede ser de forma natural o por el trabajo del hombre, es decir, la mano del hombre. Y les comentaba precisamente una correntada de agua que una inundación agarra una parte del terreno vecino y lo incorpora a su terreno y ya es accesión. Usted la puede utilizar. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora entonces lo que es por usucapión. Usucapión. Ya hemos platicado de la usucapión. Y la usucapión hemos concluido que es el dominio a través de la prolongación del tiempo, ¿sí?, de tener la posesión y hacerlo como dueño. Es decir, también este es un modo de adquirir la propiedad que, pasado un tiempo que establece la ley, puede ser nuestro. ¿Cuáles son las condiciones que establece nuestro código para la usucapión? Ya lo hemos leído. ¿Cuál es ese artículo? Aquí puede adquirir el bien porque usted ha tenido tiempo de tenerlo, pero para ello hay ciertas condiciones. Gracias, José. No sé si es José, pero bueno. El 620 dice, 620, perdón, vamos a ver. 620. Para que la posesión produzca el dominio, estamos hablando de la usucapión, se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica y por el tiempo señalado en la ley. El 621 determina qué es justo título. El 622 establece qué es buena fe. El 632 determina la posesión pública. El 633, la posesión de bienes inmuebles, y aquí consigna que son 10 años. Entonces, concluimos que es un modo de adquirir la cosa por haber pasado el tiempo que señala la ley, para que otra persona la pueda reclamar. ¿Sí? Gracias. Entonces, esos son precisamente los modos originarios de adquirir la propiedad: la ocupación, la accesión y la usucapión, denominada también prescripción positiva. Ahora entremos a los modos derivativos. ¿En qué consisten los modos derivativos? Precisamente lo que concluye con los modos derivativos es que aquí existe una relación jurídica con el anterior propietario de los bienes.
En el primitivo, en el originario, en el modo derivativo o adquisición derivativa, no conocemos quién es. Aquí, cuando hablamos de la adquisición, en el modo originario no conocemos quién es. En el derivativo ya sabemos quién es el propietario. Aquí estamos conscientes que tenemos una relación con el propietario del bien, con el propietario de ese patrimonio. Anoche leí un caso que una persona viva más de 10 años en la propiedad, pero no es dueño y lo hace de manera de mala fe. ¿Lo puede hacer? No, porque si hay propietario, obviamente está inscrito en el registro de la propiedad. Y si el bien está inscrito en el registro de la propiedad, tendría que presentar una demanda de desalojo. ¿Sí? Porque tiene un propietario. Ahora, si tiene derechos de posesión, que son situaciones muy diferentes, Estuardo, es que tiene que llevar a cabo la titulación supletoria. ¿Sí? Que es el 633 y 634, y reunir las condiciones del 620. Pero ahí, si está inscrito en el registro de la propiedad, usted es el propietario y el señor tiene 10, 15, 20 años, les voy a hacer un paréntesis. Hace muchos años, la ley de inquilinato establecía de que un inquilino tenía derecho a un mes gratis por año. Y la gente vivía 10 años, 10 meses. Eso ya no existe y eso quedó derogado hace muchísimos años, como en el 64, creo. Pero aún así mucha gente cree que eso se puede llevar a cabo. Licenciado, pero en este caso es el guardián y lo quieren actuar y lo quiere actuar de mala fe. Que lo haga, que gaste, que presente la titulación supletoria, que el propietario del bien pida el desalojo. Y hay una orden judicial donde emite el desalojo y afuera con todas las personas que están allí, con todos sus bienes. Yo no sé si ustedes han tenido la mala suerte de haber visto un desalojo cuando hay cosas en la calle. Es porque hay una resolución de un juez donde determina de que no le asiste el derecho más a él sobre el bien. En algunos casos tienen contrato de arrendamiento y han incumplido 3, 4, 5, 6, 7 meses. Y hay gente que pasa años ahí. ¿Sí? Y cuesta sacarlos. Por eso existe una manera un tanto, si ustedes quieren, como posible de llevar a cabo ese menoscabo hacia el bien. Lleven a cabo un contrato de arrendamiento con una persona donde le dan en alquiler su bien inmueble y le dan facultades en el contrato de arrendamiento para que él subarrende. Y a esta persona que le están dando el arrendamiento sobre el bien, tiene que ser una persona de confianza. Y se los voy a decir así, pero es válido. Por consiguiente, él subarrenda a un tercero. Y si el tercero no paga, el propietario demanda al arrendatario, él no se opone a la demanda y el juez va a resolver el desalojo sobre el bien y por consiguiente van a echar al que está ahí, lo van a sacar. ¿Y a quién van a sacar? Al tercero. Es una forma de cubrirse, ¿sí? Porque sí existe gente de mala fe donde alquila bienes y no paga, o paga 2, 3 meses y después pasa tiempo ahí. Y voy a cerrar el paréntesis con esto. Nosotros aquí en el condominio tuvimos una señora con su familia que alquilaba una casa. Pagaba 2, 3 meses y después 5, 6, 7 meses no pagaba. Y se iba a alquilar dentro del condominio otra casa. Hasta que se dio cuenta
las personas que alquilan sus casas que esta persona era un modus de vida, un modus vivendi. Así lo hacía, ¿sí? Afortunadamente ya no está. Y aún así, todavía problemática. Pero bueno. Entonces, cuando hablamos del modo derivativo o la adquisición derivativa, aquí existe una relación con la persona, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos modos que establece la ley? A título universal, a título particular, a título oneroso y el que nosotros hemos agregado, que su servidor cree que es oportuno, a título gratuito. Veamos uno por uno. Veamos a título universal. A título universal es la herencia. Obviamente, el difunto conoce a quién le va a heredar. Él puede otorgar su testamento, artículo 935 del Código Civil, él puede otorgar su testamento y le deja a determinada persona. Y esa es una facultad que él tiene. O, en su caso, si no otorga el testamento, pues fallece intestado y los que le van a heredar es de conformidad con el 1074 y el 1078, que es una sucesión intestada. Pero, ¿qué es la adquisición a título universal? Es cuando se transfiere el patrimonio, toda la masa hereditaria a determinadas personas. Bueno, y en sí podríamos decir que la herencia es el conjunto de relaciones jurídicas transmisibles de que era titular el causante, o sea, la persona fallecida. Él la transfiere. Toma su patrimonio, toma la universalidad de sus bienes y lo distribuye. Tiene 2 bienes, tiene tres hijos y le puede dejar a los 3 los 2 bienes. Está utilizando todos sus bienes, todo su patrimonio y lo está trasladando para determinadas personas. ¿Sí? A través de un testamento. Y si es el caso que fallece intestado, no otorgó su testamento, por consiguiente, ¿quiénes tienen derecho a sucederle? El 1074 y 1078, habíamos dicho. Vamos a ver. No sé que me haya equivocado, perdón. Sí, 1074 y 1078. Entonces, le tienen derecho sus hijos, incluyendo los adoptivos. La esposa, si no tiene derecho a gananciales, entra como heredera y tiene partes iguales con sus hijos. ¿Sí? Es decir, si son 3 hijos y la señora tiene el 25 y los otros 3 hijos, 25, 25 y 25. Pero si ella tiene derecho a gananciales, ella va a tener el 50% y los hijos el otro 50%. Aquí los 3 hijos del 50 y solo aquí el 50. Gracias, Edgar. Pero lo que quiero darme a entender cuando hablamos de adquisición de título universal es que se dispone de todos los bienes. ¿Sí? Y se los deja a todos. Tengo 5 bienes y les dejo a mis 3 hijos todos los bienes. Y estoy utilizando la universalidad, mi patrimonio, mi masa. ¿Sí? Y esa masa hereditaria pasa a nombre de los hijos. ¿Sí? Ese es a título universal. Veamos para el efecto el artículo 917. Vamos a ver. Sí, 917. Por favor, atención. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona, manifestada en testamento. Ahí expresa a quien quiere dejarse. Y a falta del testamento de este, por disposición de la ley.
La primera se le llama testamentaria, cuando otorga su testamento. Y la segunda, intestada, porque no hay testamento, comprendiendo en uno y en otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Y atención, 918. No, el intestado, bueno, el intestado cuando dice es semejante a un intestado, lo que pasa es semejante al intestado, le voy a explicar. Cuando una persona fallece, quienes tienen derecho a heredarle son todos los hijos. Y si solo tiene hijos, todos van a tener partes iguales. Y ese es ahí se está disponiendo de toda la masa hereditaria, perdón, de todo el patrimonio del causante. Y se agarra todos los bienes, el patrimonio del causante, y se distribuye entre todos los herederos. Y ese es universal. Así es. Y igual condición puede hacerlo en testamentario. En el testamentario usted tiene 3 bienes y los 3 bienes los distribuye entre sus 2 hijos. Y está disponiendo de todo de una vez. Y le está dando partes iguales a ellos. El 918 determina. Aquí lo voy a leer mejor. Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. Y la sucesión puede ser a título universal, que es la herencia, y a título particular, que es el legado. Por favor, 919. Y aquí vamos a despejar la incógnita. En 1068 está determinando lo que es el intestado. Vamos a ver. Sí, aquí la sucesión intestada, ¿en qué momento tiene lugar? Eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Cuando entremos a la última parte de la sucesión que va a ser objeto de evaluación para el examen final. Veamos el 919. Herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado, que es el que vamos a ver después. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. Los legados es a título particular, que vamos a conocer. El título es particular cuando se sucede en uno o en más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Falta otra parte allí. No, ahí estamos. Entonces, cuando determina que la sucesión puede ser objeto, puede ser aparte de testamentaria, testada y parte intestada. Si dejó testamento, es testamentaria. Si no dejó testamento, es intestada. Pero ¿qué pasa si deja testamento y uno o dos bienes no los incluye en su testamento? Entonces va a haber parte testamentaria y parte intestada. Y esto en doctrina le llamamos mixta, porque hay testamentaria y hay intestada. ¿Sí? Muy bien, con los seguros habrá que hablar con la aseguradora cuál es el procedimiento a seguir, porque posiblemente le pidan radicar un proceso sucesorio intestado hasta el auto declaratorio de herederos. Y las cuentas bancarias también. En algunos bancos solo llevar con el certificado médico es suficiente porque hay beneficiarios. Pero si no hay, le van a pedir que radique un proceso sucesorio intestado declarando herederos a determinadas personas de conformidad con la ley, y solo con el auto declaratorio de herederos se lo aceptan, ¿sí? Las cuentas bancarias te piden un beneficiario, creo yo. En las monetarias, en algunos bancos no los piden, ¿sí? Entonces, sugerencia, dejen cheques firmados, pero ojalá que no los vayan a utilizar. Pero bueno, solo era un decir. Entonces, la mixta es cuando hay parte testamentaria y parte intestada. Le llamamos mixta, sucesión mixta, hereditaria mixta, ¿sí?
Así es. Regularmente los seguros también tienen beneficiarios y pueden ser cualquiera. Posiblemente depende de la aseguradora, ¿sí? Piden el testamento si hubiera. No, porque el testamento lo pueden pedir, pero tiene que llevarse a cabo el proceso sucesorio testamentario, ¿sí? La radicación, la notificación, la resolución, las publicaciones, el inventario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, es oportuno que sus cuentas ustedes dejen beneficiarios. Pregunten en el banco, ¿sí? Si ese banco acepta a los beneficiarios. Porque hay bancos que no se dejan beneficiarios en las monetarias más que todo, ¿sí? Salvo que algunos sí y otros no, pero sí sería bueno. Pregúntenlo. Lo más que le pueden decir es, sí, aquí sí aceptamos la beneficiaria, dejan a ustedes, a su esposa, a su novia, a sus padres. Muy bien. Entonces ya sabemos qué es a título universal, que es la herencia. Ahora vamos a título particular, de conformidad con el contenido del programa de estudio, están los legados y las donaciones. En toda cuenta, sí o sí se ponen beneficiarios. Bueno, si se ponen, qué bueno. Vamos entonces a título particular, hablamos legados y donaciones. ¿En qué consiste? A título particular. Aquí específicamente tenemos que irnos a lo que es los artículos que hemos leído de la sucesión intestada, ¿sí? Donde se transfieren determinados bienes a determinadas personas. Es decir, la persona tiene en su patrimonio 2 bienes y tiene 2 hijos, entonces a cada uno le transmite un determinado bien. A título particular, a él le dijo este, ¿sí? Usted tiene 5 bienes y tiene 2 hijos, a uno le puede dejar 1 y al otro 4 le deja al otro hijo le deja los otros 4. Y ese es legados, porque usted está determinando a quién dejárselo, ¿sí? Y si volvemos a leer el 917, sabemos que hay testamento o no hay testamento. En el 918 establece los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte y la sucesión puede ser a título universal, ya dijimos, se llama herencia. Y a título particular, legado. Y aquí vuelve a decir, el 919, la asignación a título universal se llama herencia. La asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. Es decir, se lo deja a determinada persona, ¿sí? Y eso es legado. Entendamos qué es un legado. Vámonos al artículo 1002. El testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Es decir, que viene, aquí es a través del testamento, ¿sí? Si no hay testamento, todos van a tener el derecho de lo que es el patrimonio y todos van a tener esa masa hereditaria. Y aquí va a ser a título universal, se adquieren todos los bienes y se distribuyen entre todos. Son 3 bienes, 2 hijos, para los 2 hijos son los 3 bienes, por partes iguales, 50 cada uno. Pero en el legado se hace a través del testamento y usted dice, bueno, yo le dejo a mi hijo Saúl
este bien. Armando le dejo este bien y este bien. A uno le deja uno y al otro le deja dos. Y usted está disponiendo. Y es el legado, porque usted está diciendo particularmente a quién se lo está dejando. Entonces, el 1002 dice, el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado en favor de una o más personas individuales o jurídicas. Puede disponer usted, dejárselo a una sociedad, a la iglesia, a quien usted desee. Este predio se lo dejo a la iglesia para que construyan una iglesia, ejemplo. Y este otro bien que tengo se lo dejo a mi hijo, a determinada persona. Y el 1003 establece que es legatario. Y legatario es la persona a quien se le da algo por testamento conforme al artículo anterior, aún sin instituirlo heredero. Entonces, vale la pena resumir, gracias, vale la pena resumir que se deja en legado única y exclusivamente a través de testamento, porque usted está determinando en 935, que es un testamento, usted está determinando a quién desea dejarle el bien o los bienes. ¿Qué pasaría si en un testamento no se sabe qué parte le corresponde a cada persona, es decir, parte alícuota? ¿Cómo se podría darle la solución? Ahí recuérdense que ellos se vuelven a ser copropietarios. Este es un bien y aquí hay dos hijos. Entonces, fallece la persona y el bien pasa a nombre de los dos hijos. Aquí tienen el 50% cada uno. ¿Cómo resolverlo? Bueno, si es un terreno, pues se puede hacer una desmembración. Es decir, se puede partir el terreno. ¿Sí? El inconveniente es que si es una casa, va en detrimento de la casa. Entonces, ya no va a ser el propósito, se va a perder de la casa. ¿Sí? Lo que yo sugeriría es, si fuera una casa, que el otro le compre la parte del 50%. Ahora, si es un terreno, pues lo podrían partir si es su deseo, aunque dependiendo el tamaño del terreno, porque hay municipalidades que no aceptan las desmembraciones cuando son terrenos muy pequeños. Sí, depende de la municipalidad. Entonces, aquí entra el derecho de tanteo, que ya platicamos de él. Entra el derecho de tanteo y el que tiene preferencia para adquirir esa parte del 50% es el otro copropietario. Y no se sabe cuál es la parte de cada uno. Y no se sabe. Porque en este caso los dos son copropietarios. ¿Sí? Entonces la solución para mí sería que alguno de ellos vendiera, o si se puede desmembrar, que se haga una desmembración de una fracción de la mitad del terreno. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos a título particular, sabemos que son los legados, y el 1002 y el 1003 te establece que es un legado. ¿Sí? Y ahora pasamos a los que son donaciones. Las donaciones están incluidas acá. Y sabemos de que hay dos clases de donaciones. ¿Se conoce al anterior propietario? Sí, se supone que si una persona le va a donar es porque se conocen. Entonces es un modo derivativo. Entonces, hay dos clases de donación. Y si se compra a precio comercial o al precio que le ponga el otro heredero, ahí es propietario, ya no es heredero, porque si ya tiene que inscribirse en el registro de la propiedad ya para ser propietario. Heredero es mientras se está diligenciando el proceso sucesorio. Pero una vez se paguen los impuestos y se inscriben en el registro de la propiedad, ya son copropietarios, ya no es heredero. Cierro esa parte. Entonces, aquí es que se pongan de acuerdo y que le ponga un precio determinado y que lo compre.
entiendo que podría darse el caso de que ponga un precio exageradamente elevado, ¿sí? Entonces, creo que lo aconsejable es pedir la partición judicial, que sea un juez que haga la partición, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está, no, partición, ahorita vamos a ver esa parte. Testamentaria, forma de los testamentos, entonces, la partición. Dice, efecto de la partición 1108. Ahí está la partición y también está regulada en el artículo 1120 y la nulidad de la partición. Vamos a ver. 1108, ¿sí? Está la partición. En 1102 también está la partición extrajudicial. La extrajudicial es cuando se ponen de acuerdo y la judicial es cuando ya lo tiene que hacer un órgano jurisdiccional competente. ¿Sí? Entonces pueden hacer la partición. Eso lo vamos a ver en la sucesión hereditaria. Gracias. Muy bien. Entonces volvemos a lo que son, a título particular, las donaciones. Hay dos clases de donaciones. Bueno, primero tendríamos que entrar a conocer en qué consiste la donación. Si ya salimos de lo que es precisamente el título particular. Entonces, donación es cuando una persona es denominada donante, dispone de un bien de su patrimonio a favor de otra persona denominada donatario a título gratuito. Yo le estoy donando. Podría darse también como el contrato por el cual una de las partes llamada donante se obliga a transferir a otra parte llamada donataria la propiedad de un bien en forma gratuita. Esa es una donación. Pero ¿cuáles son las clases de donación que regula nuestra legislación? Hay donación por causa de muerte y donación entre vivos. Veamos la donación por causa de muerte. Es el artículo 943. 943. Donación por causa de muerte. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Entonces, usted puede donar para después de su muerte y puede disponer a quién dejárselo. ¿Sí? Y está la donación entre vivos, que está regulada en el artículo, vamos a ver, 1580. 1855. 1855. Sí, 1855. ¿En la donación se paga impuesto o está exento? Se paga el impuesto, 12% de IVA en la donación. Gracias. 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. Entonces,
nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema jurídico o nuestras disposiciones legales o nuestro cuerpo legal, Código Civil, regula dos clases de donaciones: por causa de muerte o entre vivos. ¿Sí? Muy bien. Ahora entremos a los que son los títulos onerosos. Aquí hay una transferencia, aquí hay dinero. Si es oneroso es porque hay una cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, aquí es cuando las partes contratantes tienen derechos y obligaciones que nacen de ese contrato. Pero podríamos decir en qué consiste el contrato. Previamente, veamos el artículo 1517. 1517, vamos a ver. 1517, sí. 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Ese es un contrato. Ahora, ¿en qué consiste un contrato oneroso? Es cuando las partes tienen derechos y obligaciones dentro del negocio que están llevando a cabo. Y obviamente hay una transferencia, hay dinero de por medio, por eso es oneroso. ¿Y cuál es uno de los contratos más comunes que se dan? Pregunto, para ustedes. ¿Cuál sería de los comunes donde se transfiere la propiedad y hay dinero entre las personas? Compra-venta. ¿Cuál es el artículo que regula la compra-venta? Compra-venta, claro. ¿Y el artículo, el fundamento legal? Sí, 1790. Así es. El artículo 1790 detalla cuál es la compraventa y para el efecto lo vamos a leer. Por el contrato de compra-venta, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregar y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Ese es típico, es un contrato oneroso. ¿Qué otro contrato podría ser oneroso? El contrato de arrendamiento. ¿En qué consiste un contrato de arrendamiento? Bueno, veamos el artículo 1880. El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Contrato de arrendamiento. Es el 1880. Se puede dar un contrato de trabajo también. Contrato de trabajo. Hay una prestación. ¿Sí? Usted puede dar su servicio intelectual o material o de ambos géneros a la vez y hay una relación jurídica, hay un vínculo jurídico económico y percibe una cantidad de dinero. Artículo 18 del Código de Trabajo. ¿Sí? Entonces, esos son los contratos onerosos. Ahora, ¿cuáles son los contratos gratuitos? A título gratuito, le decía yo que hay a título oneroso, que ya sabemos que hay una prestación, y a título gratuito es cuáles le transfieren la propiedad a usted sin pagar ninguna prestación.
sin tener la obligación de pagar cantidad de dinero, sin tener que cubrir una contraprestación. ¿Cuál sería uno de esos? Y le van a transferir el bien. La donación, excelente. ¿Qué otro sería? ¿Qué otra figura donde ustedes recibe el bien? No tenga pena la orden, dele, si tiene examen. No hay pena, el mío fue ayer. Perdieron todos. Es broma. 60 y no recuerdo, algo así. Pero, muy bien. La herencia, el legado, excelente. Entonces tenemos la donación, tenemos la herencia, tenemos el legado. Aquí no hay ninguna contraprestación y es a título gratuito. Excelente. Muy bien. Ahora veamos entonces los contratos entre vivos. ¿Cuál es un contrato entre vivos? Ya sabemos qué es un contrato, ¿sí? En 1517 nos establece que es contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Eso ya lo establecimos. 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Muy bien. ¿Cuál es un contrato entre vivos? Ya sabemos que es un contrato entre vivos. Entonces, ¿cuáles son esos contratos que se podrían dar entre vivos? Veamos en lo que dice el 1790, una compraventa. Es entre vivos. Una donación entre vivos. El usufructo. El uso. La habitación. O sea, sí existe esa posibilidad de que hay muchísimos, o creo que la mayoría de contratos son entre los vivos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las clases de contratos que establece la ley? Solo es como algún agregado. Vamos a ver el 1574. Forma de los contratos. Toda persona puede contratar y obligarse. 1, por escritura pública. 2, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. 3, por correspondencia. Y 4, verbalmente. ¿Sí? Gracias. Ahora, solo es un agregado, ¿sí? El 1576 dice, los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Si van a hacer una compraventa de un bien inmueble, escritura pública. Si van a hacer un contrato de arrendamiento por más de 3 años, escritura pública, porque hay que inscribirlo, es un requisito sine qua non, ¿sí? Entonces, esos son los contratos entre vivos. ¿Y cuáles son? Mortis causa, causa de muerte. ¿Cuáles son esos? Que se le transfiere la propiedad a usted por causa de muerte. ¿Cuáles son? Mortis causa, dice el contenido del programa de estudios.
que se le transfiere la propiedad por causa de muerte. ¿Cuáles? La herencia, legados. En el testamento, esa es una sucesión testamentaria, pero ¿cuál es la figura por la cual a usted se le transfiere? Es la herencia, legados y donaciones. ¿Sí? Muy bien. Eso es precisamente. Bueno, hemos terminado el punto. El día martes de la próxima semana entraríamos a conocer la ocupación y la accesión. A ver si nos da tiempo terminar los puntos que quiero evaluar en el segundo parcial. Creería que el 16 iniciaríamos exámenes parciales, creería. Pero bueno, vamos a esperar notificación. Por favor, las preguntas, lo elemental aquí, darme a entender. Eso es lo que a mí me interesa. Que sepan qué es lo que estamos hablando, cómo poder manejar esos artículos, en qué consiste cada uno de ellos, cómo lo regula nuestras disposiciones legales. Por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Me di a entender? Si una entidad del Estado alquila un bien inmueble, ¿también es una escritura pública? Sí, si se pasa de 3 años hay que inscribirlo. ¿Sí? Si se pasa de 3 años. Ahora, cuando el Estado alquila, solo lo puede hacer por 1 año, porque él no puede comprometer el presupuesto del 2023, ejemplo, porque él tiene un presupuesto para el 2022 y tiene que manejar solo para el 2022. En esos casos se puede hacer en un documento privado porque no se va a inscribir. ¿Sí? No, a la orden, esa es mi obligación. No se preocupen. Por el ejercicio fiscal es 1 año, ¿no? Entonces tienen un presupuesto y tienen que cubrir sus necesidades a través de ese año. Muy bien. ¿Estamos? Bueno. Que Dios los bendiga, pues sí. Vamos a ver. Estoy con una duda acerca de la usucapión. Digamos que un ejemplo. Un terreno a la par del cual viven, no se ha presentado el dueño, no se sabe quién es. Y se circula por, decirlo así, y se adhiere al de la par, más no se ocupa. Y ya llevan 8 años o 9 circulando. Vamos a subir esto, perdón. Llevan 8 años o 9 circulando, pero nadie se ha acercado a limpiarlo o a reclamarlo. A la hora de tener ya los 10 años que establece la ley, ¿qué procede o cómo se puede hacer? Ahí lo que podrían hacer es una titulación supletoria que lo tenga, ¿sí? En este caso, primero hay que averiguar si está inscrito en el registro de la propiedad. Porque ¿para qué va a entrar a hacer la titulación si va a ser un gasto indebido? Entonces, habrá que averiguar, ¿sí? Si está inscrito en el registro de la propiedad. Si no está inscrito en el registro de la propiedad, pero no tiene el título justificativo, podría ser una declaración jurada que usted ya tiene el bien por más de 10 años, ¿sí? Y presentarlo para que el órgano jurisdiccional, cuando presente la titulación a un tribunal, califique si realmente es el documento idóneo. Para mí sí, pero así es como. Pero sí vale la pena establecer previamente si hay propietario o no. Porque si es en la capital, creería yo que hay un propietario, hay un registro. Tiene su número de finca, folio y libro. Si es el interior, algunos no tienen. Si es en áreas rurales, la mayoría no tiene título de propiedad, solo son derechos de posesión. ¿Sí? Muy bien, por favor, otra pregunta. ¿Todo claro? ¿Estamos bien? De acuerdo. Bueno, feliz noche para ustedes. Dios los bendiga y nos vemos el día martes de la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.